Buenas, ¿cómo estamos? Vamos a continuar con el estudio de la mecánica estadística en esta ocasión. Vamos a concluir con la parte correspondiente a las estadísticas, saber qué tipo de estadística y cuáles estadísticas podremos de alguna manera realizar. Este, bien, entonces, hay dos clases de estadísticas que se pueden llevar a cabo. Esto tiene que ver con la estadística clásica y con la estadística cuántica. Dentro de la estadística cuántica tenemos dos categorías también para el análisis y el estudio de las partículas, y esto tiene que ver por el tipo de comportamiento que tienen las partículas, pues evidentemente a un nivel atómico y subatómico, ¿no? Entonces, bien, las partículas pues siempre las vamos a considerar como objetos microscópicos. Estos objetos microscópicos, desde luego, poseen energía, y esta es una de las partes importantes que nosotros vamos a estudiar. Es fundamentalmente la conservación y el cambio de la energía, lo que da lugar en el fondo a todas las propiedades que tienen las partículas, ¿no? Entonces, por lo tanto, porque tienen energía, pues son aplicables las leyes de la mecánica y cualquiera de las leyes de la mecánica, es decir, las leyes de la mecánica clásica o las leyes de la mecánica cuántica. Entonces, cuando hablamos de un tratamiento clásico, esto es debido a que tenemos una descripción continua de la energía a un nivel mesoscópico o macroscópico. La energía, los niveles de energía, siempre los vamos a ver como un continuo, ¿sí? Pero a un nivel microscópico, a un nivel cuántico, acuérdense que una de las ideas de la parte cuántica de la física tiene que ver con que toda la física está entendida a través de la discretización de las propiedades físicas. Entendiendo como discretización los famosos cuantos, esto quiere decir que podemos contar pues los paquetes, en este caso, de la energía, o hablaríamos de los niveles energéticos, y desde el punto de vista cuántico, en un nivel atómico microscópico, entonces lo que nosotros sabemos es que la energía se encuentra cuantizada, ¿verdad? Entonces va por paquetes de energía, ¿no? Entonces, en general, ya sea que tratemos con los dos puntos de vista, más adelante vamos a tratar de entender cuándo es que podemos trabajar con una estadística clásica y cuándo es que trabajamos con estadísticas cuánticas, ¿verdad? Evidentemente, la estadística que establece Maxwell-Boltzmann es una estadística que se conoce como la estadística clásica. Y hay una característica también fundamental, aparte de esta diferencia que hay en la manera en cómo vemos la energía, también, pues bueno, tiene que ver justamente con la forma en cómo percibimos y vemos a las partículas, ¿no? Y justo este hecho de cómo percibimos, cómo vemos a las partículas es lo que nos va a permitir entender qué tipo de estadística es la que podemos realizar. Si vamos a realizar una estadística clásica, una estadística cuántica que estudia a los bosones, una estadística cuántica que estudia a los fermiones, ¿no? Entonces vamos para allá, ¿verdad? Bien, entonces, para aplicar evidentemente todos los cálculos que nos permitan de alguna manera cuantificar y medir la energía, pues entonces
desde luego lo que tenemos que aplicar son las metodologías propias de la mecánica. En este caso, las metodologías propias de la mecánica pues tienen que ver las formulaciones de la mecánica. Por un lado, sabemos desde los primeros cursos que nosotros tomamos en la universidad que tenemos una formulación newtoniana, que pues es una formulación netamente clásica, ¿verdad? Está también la formulación lagrangiana, la formulación hamiltoniana, y más adelante, bueno, pues viene también lo que son los famosos paréntesis de Poisson, viene la famosa formulación de Hamilton-Jacobi, que también es una formulación distinta, y que puede ser aplicable a cualquier sistema mecánico, ¿verdad? Por lo tanto, entonces, tanto cualquier sistema mecánico, en el caso desde el punto de vista físico atómico, desde el punto de vista físico macroscópico, entonces la formulación más utilizada es la formulación del hamiltoniano, ¿no? Entonces, para poder aplicar las leyes de la mecánica, entonces nosotros lo que vamos a tratar de entender y lo que vamos a visualizar justamente es que tienen estos, ¿cómo se llaman? Hamiltonianos para estudiar el comportamiento energético de las partículas, ¿verdad? Ahora, recordemos que las partículas pues también se mueven, entonces en el caso clásico resolveremos las ecuaciones canónicas de movimiento, ¿verdad? Y en el caso cuántico, lo que vamos a resolver nosotros será justamente la ecuación de Schrödinger. Entonces, estas son las dos distinciones que podemos tener en el caso de la mecánica clásica, de la mecánica cuántica, de las estadísticas cuánticas y las estadísticas clásicas, ¿verdad? Bien, entonces aplicamos las leyes de la mecánica, en particular las leyes de la mecánica cuántica, y solo a veces vamos a tener que aproximar a un comportamiento clásico, ¿verdad? Entonces, bien, como les decía, pues entonces la energía desde el punto de vista cuántico la vamos a cuantizar y vamos a tener los distintos niveles de energía. Aquí en esta figura, en esta gráfica, tenemos la energía y vista desde un punto cuántico. Entonces podemos ver que en cada nivel de energía estamos colocando cierto número de partículas, ¿verdad? Entonces podemos hablar desde la estadística, o más bien desde la mecánica cuántica, podemos hablar precisamente si los niveles energéticos se encuentran degenerados o no degenerados, ¿no? Entonces, cada nivel de energía me estaría diciendo que la partícula tiene la energía suficiente para estar en el nivel asociado. Cuando le proporcionamos energía a esa partícula, evidentemente esa partícula irá a un nivel de energía mayor porque contiene mayor energía, ¿verdad? Y cuando se le disminuye energía a esa partícula, pues evidentemente decaerá en el nivel de energía y estará en algún nivel de energía menor al que tenía, ¿no? Bien, cuando lleguemos al equilibrio, entonces eso quiere decir que en los niveles básicos de energía, dadas las condiciones que se hayan establecido para este asunto, pues serán, desde luego, estas condiciones las que dominarán y harán que el mayor número de partículas permanezca en los niveles de energía asociados, ¿no? Entonces, hablamos de la degeneración y la degeneración del nivel de energía se va a llamar G subíndice I, al número de modos distintos en que una partícula puede tener la energía EI, ¿sí? Entonces, esta es la degeneración G. Y hablamos de la degeneración G mayúscula, subíndice J o subíndice I, acuérdense que los subíndices pueden ser mudos, ¿sí? De energía, del nivel J de energía del sistema, al número de modos en que el sistema pueda tener esa energía dada, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, para que nos pueda quedar un poco claro, ¿no? Yo puedo tener, por ejemplo, en este nivel de energía
yo puedo tener 4 partículas. Si yo no tengo una distinción de las partículas, yo tengo este número que sería el GI, que sería que este nivel energético tiene una degeneración 4 y tengo 4 partículas. Este nivel que tengo aquí tiene una degeneración 1 y este tiene una degeneración 3 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, si yo intercambiara, por ejemplo, esta partícula por esta partícula, ¿sí? Y estas partículas no son discernibles, es decir, no se pueden distinguir, al hacer el intercambio entre estas dos partículas, yo sigo teniendo que este nivel tiene degeneración GI y que este nivel sigue teniendo degeneración 1. Por lo tanto, allí yo estaría contando que esta partícula puede tener este nivel de energía o puede tener este nivel de energía. Entonces estaríamos hablando de esta degeneración. Sin embargo, este arreglo no es el mismo porque esta partícula que está originalmente en el nivel 3 ahora se encuentra en el nivel 2 y la que estaba en el nivel 2 se encuentra en el nivel 1. Cuando nosotros tenemos una distinguibilidad de las partículas, evidentemente este nivel de energía no sería el mismo y estaríamos hablando justamente de la degeneración G. Son partículas distintas que están ocupando el nivel de energía y producen esta degeneración. Pero ahí ya estamos discerniendo, estamos distinguiendo precisamente entre las partículas. La suma de todas las energías que tenemos aquí, acuérdense que si lo vemos desde el punto de vista clásico, este número de energías lo podríamos considerar como si fuera infinito, porque lo que vemos nosotros es un continuo. Desde el punto de vista cuántico, cada nivel de energía es asociado, es un paquete de energía, y por lo tanto, entonces la energía total del sistema sería la suma de todas estas energías, ¿no? Entonces, bien, estamos hablando ya ahí de un concepto cuántico que es importante porque la mayor parte de las estadísticas serán cuánticas, ¿no? Bien, dice entonces, el procedimiento de la física estadística consiste en, dado los niveles de energía de las partículas, los que ya acabamos de explicar en el gráfico anterior, ¿sí? Entonces tenemos dos opciones. Una, determinar el número medio de ocupación de cada uno de estos niveles de energía. Eso es lo que necesitaríamos hacer. Conocer y saber cuántas partículas están en cada uno de los niveles. Pero recordemos que las partículas están interactuando entre ellas a través de sus fuerzas internas y estas fuerzas internas están dadas a través de un potencial de interacción entre ellas. Pero además también estas partículas estarían interactuando de alguna forma con campos externos. Es decir, simplemente el hecho de tener una pared que restrinja al sistema de muchas partículas, en el caso, por ejemplo, de algún gas o en el caso de algún ¿cómo se llama? De algún fluido, para poder trabajar, para poder tener el fluido y poderlo estudiar, necesitamos colocarlo dentro de un contenedor al fluido. En ese contenedor las paredes ejercen cierta influencia sobre las partículas, que es evidentemente distinta a la interacción que puedan tener las partículas entre ellas mismas, ¿verdad? Entonces, las partículas no mantienen siempre la misma energía, están cambiando y al estar cambiando, pues evidentemente se están moviendo de niveles energéticos desde el punto de vista cuántico, ¿verdad? Entonces, determinar con precisión, con exactitud, cuántas partículas tengo en el nivel 1, cuántas en el nivel 2, cuántas en el nivel 3, esto evidentemente es una tarea irrealizable desde el punto de vista fenomenológico, ¿verdad? Es decir, no tenemos la capacidad ni siquiera de instrumentación para estar observando continuamente cuántas partículas se encuentran en cada nivel de energía. Entonces, por ello es que recurrimos precisamente a la estadística y recurrimos a la probabilidad, a saber cuáles son los niveles de energía más probables dadas las condiciones que nosotros mantenemos del sistema.
Y conociendo cuáles son los niveles de energía más probables, también podremos estimar de alguna manera cuántas partículas podrían estar en esos ciertos niveles de energía y cuántas en los otros niveles distribuidas de tal manera que puedan estar variando, cambiándose de un nivel a otro. Habría lo que se conoce como las fluctuaciones, pero tales fluctuaciones serían alrededor de los valores promedios que da precisamente la distribución de probabilidad. Entonces, dadas las condiciones que nosotros le podamos imponer al sistema, requerimos y necesitamos de alguna manera estimar la probabilidad de ocurrencia de que ciertas partículas se encuentren en ciertos niveles de energía, ¿no? Entonces, esa es en esencia una de las ideas de la mecánica estadística. Bien, conocidos esos niveles de energía de las partículas y el número medio de ocupación en cada nivel, podemos entonces determinar la energía interna, ¿verdad? Si estamos viéndolo desde el punto de vista cuántico, pues entonces la suma de todas las posibles energías con la degeneración, es decir, con la ocupación que puedan tener cada uno de los niveles energéticos, me dará desde luego la energía interna del sistema. Y entonces, si yo ya conozco la energía interna del sistema, pues ya prácticamente he terminado, ¿verdad? Porque conociendo uno de los potenciales termodinámicos, entonces puedo de alguna manera trabajar y obtener con la termodinámica el resto de las variables y de los parámetros asociados a la termodinámica. ¿Sí? Entonces, esto es lo que requerimos, lo que necesitamos, ¿no? Entonces, vamos a introducirnos en los términos de probabilidad termodinámica y entonces vamos a definir a W al número de microestados que tiene un macroestados. Ya hablamos la sesión anterior, en el video anterior, les dejé indicado lo que es un macroestado termodinámico y lo que es un microestado, ¿no? Entonces, hay muchos microestados que representan o que dan lugar a los macroestados, ¿no? Entonces, la expresión matemática depende de las características de las partículas y evidentemente de los niveles de energía que puedan ser ocupadas, dadas las condiciones que se tengan para estas partículas. Es decir, estamos hablando de densidad, estamos hablando de potencial de interacción, estamos hablando de temperatura, estamos hablando de volumen, estamos hablando de presión, que son las propiedades macroscópicas. Dadas esas condiciones que de alguna manera nosotros podríamos determinar y tener, entonces el sistema se va a mover y se va a relajar y entonces se ocuparán ciertos niveles de energía, ¿no? Entonces, ahora, si el sistema consta de n partículas que puedan ser discernibles, es decir, distinguibles, y estas n partículas que sean distinguibles, quiere decir que yo las puedo etiquetar todas, las puedo contar y puedo saber en dónde se encuentran, ¿no? Y estas se encuentran distribuidas en n niveles de energía, y estos niveles de energía los vamos a considerar por el momento no degenerados, ¿no? Entonces, decimos que el número total de microestados o la probabilidad termodinámica del macroestado la podemos encontrar de acuerdo a la estadística de Maxwell-Boltzmann, ¿sí? Así se propone, como WK es igual a n factorial entre n1, n2, n3, nn, que serían el número de partículas que se encuentran en el estado 1, el número de partículas que se encuentran en el estado 2, es factorial, y así sucesivamente hasta los n posibles niveles de energía. Y entonces esto lo podemos escribir como n factorial por el producto de ni factorial, ¿no? Entonces, donde tenemos una restricción muy importante. Ni, la suma desde que y es igual a 1 hasta n, me debe de dar precisamente el número total de partículas de mi sistema, ¿verdad? Y el producto de la energía, esta epsilon que tenemos aquí,
esta epsilon es la energía del nivel de energía asociado. Entonces lo que estaríamos diciendo es que hay cierto número de partículas que tienen esta energía. Y luego para el siguiente nivel otro número distinto o igual, menor, mayor, de partículas que tienen el siguiente nivel y así sucesivamente. Si yo sumo sobre todas estas energías y sobre todas estas partículas, lo que obtengo justamente es la energía total del sistema. Y esta energía evidentemente tiene que ver con energía interna del sistema, ¿verdad? Entonces, si cada nivel I tiene una GI, estados cuánticos distintos, es decir, que dicho nivel tiene degeneración GI, y sin limitación en cuanto al número de partículas que puedan ocupar cada estado cuántico, tendremos entonces variaciones de la repetición de GI a la NI. Estas son las variaciones por la n factorial que ya teníamos acá, dividida entre la NI factorial, y entonces lo que obtenemos justamente es la probabilidad termodinámica, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿cómo llegamos a este resultado? Vamos a establecerlo de la siguiente manera, ¿no? Ahorita solamente voy a presentar de alguna manera una forma esquemática de cómo se llega a este resultado, y evidentemente esto tiene que ver con el uso de las herramientas de probabilidad, ¿no? Imaginemos que tenemos n monedas, colocamos un número para distinguirlas, tendríamos monedas distinguibles, ¿verdad? Tenemos desde la 1 hasta la n. Luego las lanzamos al aire, ¿sí? Y solo vamos a guardar las que caen con sol en el bote número 1 y las que caigan con águila en el bote número 2. La pregunta es ¿cuántas habrá en cada bote? ¿Sí? Tenemos una moneda que tiene dos posibles eventos, águila y sol, y dependiendo del resultado que tenga, las guardamos en el bote 1 o la guardamos en el bote 2. No sabemos en realidad qué es lo que vaya a pasar, pero lo que sí sabemos es que si n es extremadamente grande, es un número muy grande, entonces la probabilidad de que la mitad de las monedas que tengamos tengan un valor y la probabilidad de que la mitad de las monedas tengan el otro valor, pues es evidentemente 1 para cada uno de ellos. Es decir, la probabilidad de que caiga el evento sol o que caiga el evento águila es precisamente de n medios, ¿no? Si n es muy grande, ¿no? Esto, pues digo, lo vemos en las clases de probabilidad y sabemos, ¿no? Que la probabilidad de que caiga águila o la probabilidad de que caiga sol es de una de dos posibles alternativas o resultados que tenemos en el evento. Muy bien, ahora, si pensamos cuántas configuraciones dan lugar a que coloquemos exactamente 4 monedas en el bote número 1, ¿sí? Entonces, ya aquí ya se complica un poquito, ¿verdad? Entendemos que hacer lo mismo que antes. Entonces, fíjense, si yo quiero colocar la primera moneda en el bote número 1, agarro la moneda 1 y la pongo en el bote número 1, pero yo puedo escoger de las n monedas una de ellas. No sé cuál voy a escoger una de ellas y la coloco en el bote número 1. Ahora, para escoger a la siguiente moneda, mi tamaño de la muestra o del lugar donde yo puedo obtener las monedas ya no es n, ahora ya es n-1. Por lo tanto, ahora tengo n-1 posibilidades de escoger una moneda. Tomo la moneda y la coloco en el bote número 1. Cuando escojo la tercera, ahora tengo n-2 posibilidades de escoger la tercera moneda. Tomo la moneda de mi preferencia y la coloco en el bote, y así sucesivamente. Para escoger la cuarta moneda tengo n-3 monedas, ¿no? Entonces voy a suponer que escogí las monedas 1, 23, 45 y 17 exactamente, ¿sí? Ahora, el hecho de que yo me lleve solamente la probabilidad de n por n-1, por n-2, por n-3, implicaría que estoy contando de más. Porque si yo escogí estas monedas, también pude haber escogido en el orden
como el 23, el 1, el 17 y el 45. O al revés, pude haber escogido primero el 45, luego el 17, luego el 1 y luego el 23. No importa el orden de cómo fui escogiendo las monedas, en estos casos y en otros, siempre escogí las mismas monedas. Y esto daría lugar, porque tengo monedas distinguibles, cuando no las tengo distinguidas, pues me vale sombrilla, ¿verdad? Pero cuando tengo monedas distinguibles, entonces eso quiere decir que este evento y este evento son exactamente el mismo evento. Por lo tanto, si yo multiplicara n por n-1, por n-2, por n-3, estaría contando de más, ¿verdad? Entonces puedo contar de más tantas veces como reordenaciones tengo. Es decir, como reordenaciones haya de 4 números en este caso, porque estoy pidiendo escoger cuatro partículas, ¿verdad? O 4 monedas, perdón. ¿Sí? Entonces, el resultado tendría que ser n por n-1, por n-2, por n-3, dividido entre 4 factorial, porque 4 factorial es el número de reordenaciones que tengo de 4 números. Si tuviera 5 números sería de 5 factorial. Si tuviera 10 sería de 10 factorial. Muy bien, ahora el cálculo. Si exigimos que haya n monedas en el bote 1, conduce a la siguiente fórmula de combinación o combinatoria, se conoce, ¿verdad? Entonces me quedaría n por n-1, por n-2, por n menos n-1. Pueden hacer aquí el ejercicio con n igual a 4 y esta formulita les llevaría precisamente a este resultado que nosotros tenemos acá. Si hacen el ejercicio con n igual a 4. Lo mismo implicaría este resultado. Lo que simplemente estamos haciendo es que este no es n factorial. Este es el producto solamente de n por n-1 por n-2 por n menos n-1. Pero como yo me tengo que quedar con este término, si yo divido entre n factorial, pero divido entre n menos n factorial, estaría cancelando todos los demás términos que aparecen aquí arriba, ¿verdad? Entonces, por eso puedo escribir de forma, pues de forma en términos de factoriales, como que si tuviese yo todo n factorial aquí y luego abajo n menos n factorial para eliminar todos los términos que están desde el 1 hasta n menos n, se eliminan con este término y los términos adicionales que están aquí metidos en n factorial y la n chiquita, n minúscula factorial me queda aquí. Bien, entonces esto lo podemos escribir como n entre n y esto justamente es una notación de probabilidad, ¿verdad? Entonces, esto me está diciendo que estoy tomando n elementos de n elementos, ¿sí? Entonces, ¿cuántos grupos de n puedo formar con n mayúscula elementos, ¿no? Entonces, eso es lo que lo que estamos diciendo. Bien. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasaría si hiciéramos ahora un experimento con n dados? ¿Sí? Y los guardamos en los botes que tienen las etiquetas. Un dado tiene 6 caras, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar n dados, los podemos incluso lanzar todos al mismo tiempo, los n dados, y luego vamos a recolectar aquellos dados que tienen el número 1 y los ponemos en la caja número 1. Luego los que tienen el número 2 y los ponemos en la caja número 2. Luego los que tienen el número 3 y lo ponemos en la caja número 3. Y así sucesivamente hasta las 6 caras. Entonces la pregunta es, ¿cuántas configuraciones tendrían exactamente n subíndice 1, n subíndice 2, n subíndice 6? Esta pregunta tampoco la sabemos, no sabemos con certeza cuántas veces habría, y lo único que sabemos es que tal vez si el experimento lo realizamos con un número grande de muestras, pues evidentemente tendría que caer un sexto, un sexto, un sexto, un sexto y un sexto en cada bote. Pero si n es muy grande, si el número de repeticiones es muy grande.
Bien, ahora bien, sabríamos que entonces el número de dados que se encuentran en el bote 1 más el número de dados que se encuentran en el bote 2 y así sucesivamente me darían n, ¿verdad? Si se dan cuenta, esto se parece mucho ya a la restricción que teníamos nosotros en el caso de la estadística de Maxwell-Boltzmann, ¿no? Bien, entonces esto parece difícil, pero como ya tenemos este resultado, en realidad no lo es, ¿verdad? Entonces, si colocamos todos los dados en los botes 2 al 6 o del 1 al 6, en el bote K sabremos que la respuesta en N es la siguiente, ¿verdad? Después, es decir, vamos a colocar todos los que tienen el número 1 en el bote 1, luego todos los que tienen el número 2 en el bote 2 y así como ya lo explicamos sucesivamente, ¿no? Entonces, bien, de esta forma se obtiene que para el primer bote se tendrán los dados que se obtuvieron el valor número 1 y habrá n1 dados tomados de n elementos totales. Eso es lo que tendríamos, ¿verdad? Para el segundo bote tendríamos n2 elementos tomados de n menos n menos 1 n menos n1 elementos, n minúscula 1 elementos, porque esos ya los quitamos y solamente me quedan n menos n1, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, quito los que cayeron con 1, quito los que cayeron con 2, quito los que cayeron con 3 y obviamente los voy tomando de lo que me va restando. Al principio tenía n total, luego tenía n menos 1, luego tenía n menos 1 n menos n subíndice 1 menos n subíndice 2, luego n menos n1 menos n subíndice 2 menos n subíndice 3 y tomo n4 y así me voy sucesivamente. Este resultado que aparece aquí, perdón, es exactamente el mismo si lo vemos desde otro punto de vista, ¿verdad? Al principio tengo n y estoy tomando n1. Me quedan n2, n3, n4 y n5 y de estos yo voy a tomar n2. En el siguiente evento me quedan n3, n4, n5 y n6 y de estos yo voy a tomar solamente los que tienen n3. Y en el siguiente me quedan N4, N5 y N6 y voy a tomar N4 y así sucesivamente hasta el último que me quedarían N6 y esos son los N6 que voy a tomar para ponerlos en la caja 6. Entonces, de acuerdo a esto, entonces el resultado sería n factorial entre el paquete que hay en el primer bote, el paquete de dados que hay en el segundo bote, el paquete y así sucesivamente, y este es el resultado que tenemos. Entonces, en teoría de probabilidad, esta expresión se le llama permutaciones con repeticiones, ¿no? Esto es lo que tendríamos. Entonces, al ver esta expresión, pues desde luego hacer la extensión al caso que nos ocupa de la física estadística y la distribución de Maxwell-Boltzmann, pues parece ser ya prácticamente inmediata, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues entonces en un gas ideal, en un gas en condiciones normales, vamos a llamar normales, presión de una atmósfera, temperatura de 23 grados centígrados, 22.4 litros de un gas ideal, que puede ser hidrógeno, que puede ser el neón, por ejemplo, bueno, ¿sí? Estarían alrededor de 6.022 por 10 a la 23 moléculas o partículas del gas metidas en ese contenedor. Y entonces, pues obviamente es la constante de Avogadro, ¿no? El número de Avogadro. Bien, entonces sabemos que este número es muy grande, ya en la sesión anterior platicamos un poco acerca de qué tan grande es este número y la imposibilidad que tenemos de trabajar con la dinámica de esta cantidad de partículas, ¿no? Entonces ahora vamos a suponer que se tienen pues un conjunto de niveles de energía, E1, E2, E3, y que este nivel es un nivel discreto. ¿Por qué decir discreto? Pues recordemos que nos conviene pensar que la energía está cuantizada, por lo tanto está en paquetes la energía, y entonces yo puedo pensar en niveles de energía en lugar de pensar en el continuo desde el punto de vista clásico, ¿verdad? Muy bien, entonces,
A un nivel macroscópico, ya lo habíamos comentado, la energía la vemos como un continuo, por eso podemos decir que va de un intervalo de 0 a infinito, ¿no? Entonces, esta idea de discretizar las energías no surge solamente con la mecánica cuántica. Boltzmann trabajó previo al asunto de la mecánica cuántica. Recordemos que los que dan origen a la mecánica cuántica son Max Planck, Schrödinger, Born, Heisenberg, pero ellos trabajaron ligeramente después de Maxwell y de Boltzmann. No fueron propiamente contemporáneos, ¿no? Entonces Boltzmann es uno de los primeros que comienza a tener estas ideas de discretizar la energía y comienza a introducir estas ideas de la mecánica cuántica, ¿no? Entonces, fíjense, él mismo escribe, ¿no? Esta hipótesis no corresponde a ningún modelo mecánico realista, pero es más fácil de manejar matemáticamente, ¿no? Entonces él así es como lo piensa, ¿no? Desde el punto de vista de introducir estas ideas para trabajarlas evidentemente con el arsenal de la probabilidad que podría ser desde el punto de vista matemático más fácil de realizar. Bien, entonces llamamos NI al número de partículas que existen con energía EI. Esta energía I es la energía que se encuentra en cada nivel de energía, ¿no? Por decirlo de algún modo, las que se encuentran en el bote de energía I, ¿sí? El número de configuraciones cuando se fijan estos nos viene dado precisamente pues de la fórmula 2. La fórmula 2, ¿cuál es? Pues es justamente el número de modos, ¿sí? Que nosotros tenemos para poder contar cuántas energías hay, cuántas partículas puede haber con cierta energía de las n energías totales, de las n partículas totales, ¿no? Muy bien, entonces, ahora pues vamos a cambiar 6 por el número de cajas que en principio podría ser grande o infinito, ¿verdad? Entonces, evidentemente no sabemos cuántos niveles de energía tendremos, ¿sí? Esto es parte de lo que necesitamos saber. Pero suponiendo que tengamos muchos niveles de energía, ¿sí? Entonces sabemos que la energía multiplicada por el número de elementos que ocupan ese valor de la energía, la suma de todas ellas me debería de dar la energía interna, que es la energía del sistema. Por lo tanto, en resumen, hay todas estas posibilidades para que se distribuyan las partículas, ¿verdad? Y entonces, ¿cuáles son estas posibilidades? Pues evidentemente tendríamos esta expresión que es la que ya habíamos presentado anteriormente para el caso de la estadística de Maxwell-Boltzmann, y en donde tendríamos n partículas. Si pensamos que tenemos un mol, tendríamos 6.023 por 10 a la 23 partículas, su factorial, y tendríamos en cada nivel de energía esta cantidad de partículas. Y desde luego, pues desde el punto de vista de cómo llegamos a esta expresión, que es exactamente la misma idea, si ustedes se dan cuenta, es exactamente el mismo número. Aquí solamente teníamos 6 niveles de energía. Acá lo que estamos haciendo es una generalización porque no sabemos cuántos niveles de energía tenemos. Y entonces, pues esto justamente no es otra cosa que el producto de estos niveles de energía. Y entonces, esta es precisamente el número de microestados que dan lugar al macroestado, ¿verdad? Y tenemos dos restricciones importantes. Estas van a ser nuestros caballitos de batalla para establecer de alguna manera todas las hipótesis de la mecánica estadística. Y entonces, ¿cuáles son? Precisamente nuestros caballitos de batalla es que la suma de cada NI me tiene que dar N. Y por otro lado, la suma de las EIs, de las NCs, aquí me equivoqué, esta N tendría que ser N minúscula para que esté en relación con esto, me va a dar la energía interna del sistema, ¿verdad? Entonces ahora sí ya nos puede quedar un poquito más clara la manera como se obtiene este resultado. Y entonces, pues si a cada nivel I tiene
GI, estados cuánticos distintos. Aquí serían los estados cuánticos distintos, esta es la GI, ¿sí? Y sin limitación en cuanto al número de partículas que puedan ocupar cada estado cuántico, tendremos una variación con repetición de GI elementos de orden NI. Por lo tanto, este número que tenemos aquí lo debemos multiplicar. Ahora, aquí dense cuenta que esta N es n factorial, es solamente el total de las partículas. Cuando metemos esta información, que esta información es correspondiente a cada uno de los niveles de energía, porque ya estamos hablando de la degeneración del nivel de energía y vamos a tener tantas degeneración y tantas repeticiones en esa degeneración, podemos calcular este número y este número lo hemos sacado del producto y este número, justamente esta n factorial, lo que me estaría indicando es que yo lo que tengo son partículas que no son discernibles, ¿verdad? Sí, perdón, que son partículas discernibles, distinguibles. Son partículas que yo las puedo distinguir y que estaríamos nosotros en el caso clásico. Muy bien. Viene la estadística de Fermi-Dirac. Entonces aquí solamente la vamos a establecer ahorita para que la conozcan, pero más adelante vamos a ver de qué manera podemos obtener esta expresión de la estadística de Fermi-Dirac, ¿no? Si las partículas son indistinguibles y cada estado cuántico no puede contener más de una partícula, el número de modos en las NI partículas del nivel I pueden distribuirse entre los GIs estados cuánticos distintos como GI factorial entre NI factorial que multiplica a GI menos NI factorial. Considerando todos los niveles, el número total de microestados del macroestado se puede estimar en la estadística de Fermi-Dirac. Entonces, esto es lo que tendríamos, ¿no? Bien, cuánticamente las partículas son indistinguibles. No podemos distinguirlas cuánticamente. Clásicamente sí las distinguimos. Clásicamente podemos ponerle una marca, podemos ponerle una etiqueta y podemos distinguirlas, pero cuánticamente no. Entonces, los niveles de energía son degenerados cuánticamente. Ahora, clásicamente las partículas son discernibles y los niveles de energía son no degenerados. Sin embargo, en ocasiones resulta útil considerar una partícula híbrido clásico cuántica, la cual puede ser distinguible, pero con niveles de energía degenerados, ¿no? Tenemos la estadística de Fermi-Dirac, que son las otras estadísticas, y si no hay restricción en el número de partículas en cada estado cuántico, el número de modos de distribuir las NI partículas indistinguibles de los I niveles entre los GI estados cuánticos distintos, teniendo en cuenta todos los niveles, el número total de microestados del macroestado K, tendría que ser exactamente este. Podemos observar aquí rápidamente, ¿sí?, que tanto en esta estadística, en la de Fermi-Dirac, como en la estadística de, de Bose, ¿sí? Y esta es la de Fermi-Dirac, ¿sí? No aparece la n factorial. El término de n factorial que aparece aquí tiene que ver con que esta estadística es una estadística clásica. Esta estadística es una estadística cuántica, en donde ya no discernimos a las partículas, y esta estadística también es una estadística, ¿cómo se llama? Cuántica, ¿verdad? Entonces aquí sí ya está corregido el error que tengo allá arriba. Esta es la estadística de Bose-Einstein, esta es la estadística de Fermi-Dirac, y esta es la estadística de Maxwell-Boltzmann. Aquí aparece n factorial porque las partículas que consideramos en la estadística clásica, que es la de Maxwell-Boltzmann, son partículas distinguibles. En las dos estadísticas de Bose-Einstein o de Fermi-Dirac, estas dos estadísticas no son estadísticas en donde las partículas no son discernibles o distinguibles. En el límite clásico, cuando el número de degeneración es mucho más grande que NI, ese sería el límite clásico, ¿sí?
es porque tenemos ya un número infinito de posibles niveles de energía, entonces se puede hacer una aproximación a este término y lo mismo a este término que nos llevaría a este resultado, y precisamente en ese límite clásico en donde tenemos distinción de partículas, estas dos estadísticas convergen con la estadística de Maxwell-Boltzmann. Entonces, este es el límite clásico en donde no importa el tipo de partícula que estemos trabajando, si son bosones o son fermiones, todas las estadísticas convergen en el límite clásico, ¿verdad? Muy bien, entonces, denotamos omega como el número total de microestados, considerando todos los macroestados posibles del sistema. Como ya calculamos el número WI, ya vimos de dónde sale, entonces ahora si sumamos sobre todos los posibles macroestados, lo que vamos a obtener es el número total de microestados y este sería el número total de microestados accesibles al sistema. Por lo tanto, la probabilidad de que ocurra un macroestado es precisamente este número de macroestados, el WK, dividido entre el número total de macroestados, ¿verdad? ¿Cuál es la probabilidad de que me caiga el 1 cuando lanzo el dado? Pues es el evento, que sería un solo evento, dividido entre el número de posibilidades que tengo, que son 6 posibilidades, ¿verdad? Que es el número total de posibilidades. Es exactamente la misma idea. Aquí yo tengo que omega es el número total de macroestados accesibles al sistema, posibles al sistema. Ese es omega. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra W1? Pues de que ocurra W1 es ese número que ya lo pude yo estimar a través de la estadística de Maxwell-Boltzmann o a través de la estadística de Fermi-Dirac o a través de la estadística de Bose-Einstein, ya conozco ese número y ahora lo divido entre el número total de macroestados y me da la probabilidad de que ocurra precisamente ese macroestado. Y esos son los macroestados que van a darme lugar a las propiedades termodinámicas, ¿verdad? Bien, entonces el estado termodinámico y los macroestados, no conocemos la distribución de probabilidades, este es uno de los problemas, si la conociéramos, asunto arreglado, que si un sistema se encuentra en cualquiera de los macroestados accesibles, ¿verdad? Si lo conociéramos, si lo supiéramos, entonces ya sabríamos todo. No lo sabemos, es exactamente lo mismo que ocurre, ¿verdad? ¿Sabemos qué va a pasar cuando lanzamos el dado? Pues no lo sabemos, es un volado, es un azar, es un evento azaroso, ¿sí? Entonces solamente conocemos la probabilidad de que esto pueda ocurrir. Si conociéramos cómo se distribuyen, entonces ya sabríamos todo, ¿verdad? Entonces la física estadística permite conocer el número del macroestado más probable a través de la probabilidad que vamos a calcular, ¿verdad? Pero el sistema evidentemente no siempre se encuentra en él. No quiere decir que el sistema esté en ese macroestado. Es el estado más visitado, es el estado más probable, pero eso no quiere decir que el sistema siempre se encuentre en él, ¿sí? Es como si yo tengo distintos lugares para visitar. Me gusta visitar una cafetería, me gusta visitar un restaurante, me gusta visitar el cine, me gusta visitar un parque, me gusta visitar, no sé, o algún otro lugar. Pero estoy en mi casa también, tengo mi casa. ¿Cuál es el macroestado más probable? Pues estar en mi casa. Es lo más probable. De tal manera que si alguien me quiera localizar, pues evidentemente tendría que ir y buscarme en mi casa, ¿sí? Aunque sepan que visito los distintos lugares con cierta frecuencia, pero es más probable que me encuentren en dónde, que me encuentren en mi casa. Por lo tanto, ese se convierte en el
lugar más probable, pero no quiere decir que cuando ustedes lleguen a la casa me vayan a encontrar. Eso es lo mismo que va a ocurrir justamente aquí en este caso, ¿verdad? El sistema está fluctuando, el sistema se está moviendo, hay un macroestado probable, que es el más probable, es lo más seguro que se encuentre en ese estado, pero no siempre está en ese macroestado. Si el sistema está en equilibrio termodinámico, las propiedades macroscópicas permanecen virtualmente constantes. Decimos virtualmente porque hay fluctuaciones, lo que implica que son prácticamente las mismas, no las mismas, no permanecen constantes para la gran mayoría de los macroestados, ¿verdad? Entonces, hay fluctuaciones, hay cambios allí y siempre están oscilando alrededor de un cierto valor constante. Para fines prácticos decimos el sistema está en equilibrio y el valor de cada una de las propiedades termodinámicas vale tanto, ¿verdad? Cuando el sistema en su evolución temporal alcanza alguno de los microestados de un macroestado, cuyas propiedades sean marcadamente diferentes a las del promedio, entonces decimos que se ha producido una fluctuación del sistema. Entonces el sistema ha fluctuado porque hay microestados que se han alcanzado y esto da lugar a nuevos macroestados, ¿verdad? Muy bien. Si el sistema está en equilibrio termodinámico, las propiedades, eso ya lo leímos, esto ya entonces es exactamente igual. En resumen, ¿no? La física estadística identifica el macroestado más probable como el correspondiente al estado de equilibrio del sistema termodinámico. Y las propiedades macroscópicas tienen los mismos valores para el estado de equilibrio termodinámico que para el macroestado más probable. Y es ahí donde van a converger dos puntos de vista que van a ser muy interesantes. Por un lado, vamos a calcular la parte estadística y por otro lado vamos a calcular la parte termodinámica y estas las vamos a hacer embonar de tal manera que ensamblen correctamente, de tal forma que cuando yo hable de las propiedades estadísticas esté hablando también de las propiedades termodinámicas porque son equivalentes y son exactamente las mismas. Muy bien, con esto concluimos la sesión de esta ocasión, un poco larga, pensé que iba a ser más corta, pero con esto terminamos pues lo correspondiente a la parte introductoria de esta clase de mecánica estadística de esta semana. Nos vemos en la próxima entrega. Bye.